El juicio político a Petro, ¿por qué no comienza? Tanta mermelada, se da una sensación al mundo entero, una señal de que aquí no hay Estado de Derecho, no hay respeto a la ley, ni respeto al constituyente primario. Simplemente se manipula la ley. Vamos a ver un segundo punto. Si no reaccionamos ya, Petro va a destruir el país. Ya tiene chantajeado a través de la subversión y la delincuencia a toda la población, caso tal de que se incurra en una destitución conforme a ley, conforme al artículo 109 de la Constitución. Y también, por otro lado, ya quienes llevan el orden público en el país es la subversión, y eso lo deja claro, es el tercer punto que vamos a tocar. La subversión comunista es la que asume hoy el orden público, y vamos a leer lo que Petro dice en X. Por último, Petro ya cuenta con un fiscal de bolsillo, Amelia Pérez, pero que tiene un esposo, Gregorio Oviedo, que es enteramente parcializado, y eso puede descaracterizar y deslegitimar su posesión. Por lo tanto, nos parece muy importante ver qué legitimidad tiene también esa nueva fiscal de bolsillo. Por eso los invitamos a la marcha del 6 de marzo para gritar y reclamar juicio político a Petro como prioridad en la oposición, pero teniendo claro lo siguiente: solo el Rosario puede salvar a Colombia. Por eso los invitamos siempre a seguir el Rosario Público por Colombia. Bienvenidos a la emisión de 7 días en revista del 28 de febrero de 2024. Suscríbase si todavía no lo ha hecho y participemos juntos en un análisis conforme al pensamiento católico. Un saludo cordial a todos nuestros amigos en esta nueva emisión de 7 días en revista. Vemos con prioridad el problema del juicio político a Petro. Como ustedes saben, el artículo 109 de la Constitución reclama, bajo pena de destitución, que se cumpla con la ley, específicamente en aquel punto de los topes financieros electorales. Pues bien, han salido multitud de evidencias, los 15.000 millones de pesos de que habla Benedetti, los 500 millones de pesos que una institución del Estado, FECODE, queda claro que ha entregado para la campaña electoral, las campañas y los apoyos que habrían de narcotraficantes, y ahí corre mucho dinero. Por eso se iba a destituir a Samper, pero acá no. Entonces, aquí existe una multitud de financiamientos que no están declarados ni siquiera, pero que ya quedan en evidencia. Es decir, se incurre en destitución automática. Pero eso ¿por qué no se está dando? Usted vea cómo la Comisión de Acusaciones del Congreso, que tiene 17 miembros, 11 miembros son petristas y solo 6 son antipetristas, pero ahora el Partido Conservador, que tiene 3 ahí, puede ser que se retire y se pase a los petristas, porque el problema de Colombia es la mermelada. La mermelada es inmoral, es asquerosa, es traición a la patria, porque vender los principios por dinero, por cargos o por contratos, de manera tal a que de esa manera nosotros estamos yendo a un país que es exactamente cooptado por la mermelada, y lo sentimos mucho. El Centro Democrático pareciera que le gusta también la mermelada y justifica la mermelada, de manera tal a que ella simplemente se coloca en una posición de oposición a los proyectos. Nosotros los invitamos que nos acompañen también en una prioridad: el juicio político a Petro, porque no puede ser posible que ellos estén pensando políticamente correcto que en el 2026 ellos vayan a gobernar, porque tal vez sea demasiado tarde y ya una guerra civil o una situación terrible acontezca en el país, de manera tal a que ellos ya no van a gobernar y esto sea peor que Venezuela.
Petro destruirá el país, lo está destruyendo. Si no reaccionamos, no solamente es el artículo 109 de la Constitución que daría para una destitución, pero es como letra muerta. Es imperativo también reaccionar masivamente para desestabilizar al país que está atornillado. ¿Pero por qué está atornillado? Por la complicidad de quienes lo mantienen, no solo la comisión de acusaciones, sino todos esos senadores que viven de la mermelada. La mermelada significa yo vender mi voto por contratos o por cargos. Siempre hay una participación de contratos y cargos en la política, pero no puede estar comprometida el voto. Y aquí sí hay una cosa inmoral. Ellos están destruyendo el país y son traidores del país. También los partidos de oposición, ellos se resumen a una política de oposición políticamente correcta, no apelan al juicio político y simplemente hacen una guerra a los proyectos de ley que está haciendo el Ejecutivo. Bueno, por otro lado también los organismos internacionales lo apoyan, porque todo eso, hoy en día el comunismo global es la complicidad total a través del nuevo orden mundial, de manera tal a que ellos sí quieren un gobierno comunista para Colombia. Y si no es por otro lado también amplios sectores de la teología de la liberación y de la propia conferencia episcopal, con todo respeto de los señores obispos, que a veces se quedan callados y dejan a las ovejas sin la formación y la orientación sobre el problema del comunismo, del igualitarismo, etcétera, etcétera. Y por último, la subversión ya tiene el atrevimiento de chantajear al país, no solo la subversión comunista, sino de la delincuencia. Es muy claro, si se habla de destitución al país, ya se habla de una violencia grande en el país, y eso es un chantaje al país. Vamos a ver el tercer punto. Es la subversión comunista que asume hoy el rol de orden público. Yo quiero mostrarles aquí un video. Y lo que pretende Petro es un gobierno popular mediante una victoria cruenta. Él quiere una guerra civil, porque él con una guerra civil va a aplastar, va a contar con el apoyo de la subversión, de la delincuencia, de todos aquellos que están siendo pagados y con el apoyo político a través de la mermelada. ¿Qué va a pasar con eso? Colombia va a quedar sometida, derrotada. Veamos aquí en el minuto 1 de este video. Llegó el momento de luchar. En esta nueva fase promueve la lucha armada para establecer una dictadura similar a las de Cuba y Venezuela. Este apenas es el preludio. Que no se atrevan, porque se encontrarán con un gigante. Nos vamos a movilizar millones en Colombia. Petro no está solo. El pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra. El pueblo de Colombia no será más esclavo de nadie. No va a haber armas contra ustedes. Polarización, guerra civil y dictadura. Y también quiero hablarles de esa sonada que hubo hace unos 4 o 5 días atrás en el Cauca, en que en Caloto, Cauca, expulsaron de manera humillante a una guarnición, un batallón del ejército. Es decir, queda claro que ya no hay autoridad ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas y que ellos son retirados humillantemente. Veamos aquí lo que dice a ese respecto Gustavo Petro. Gustavo Petro en X dice así, aquí también yo lo voy a colocar en pantalla para que usted lo lea. Hago un llamado a la prudencia a todos los militares y policías para que eviten transitar por las carreteras de Colombia provocando innecesariamente a quienes ejercen el orden en dichas áreas. Es decir, ¿quién ejerce el orden en dichas áreas? La subversión comunista, la delincuencia con el gobierno y la complicidad
del Ejecutivo de Petro, ya sobre eso daría para otra destitución. O sea, es que hay muchas causales de destitución. Llegará el momento en que van a haber los golpes sangrientos. Preparémonos. Mientras más nos demoremos en una reacción masiva, va a ser peor. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van tomando el control poco a poco. Existe el batallón Jaime Bateman con 1.200 o 1.800 indígenas. Ellos son expertos en controlar el país, en colapsar las vías públicas. Usted imagínese que a la voz de una orden ellos colapsen toda la circulación del país entero. Mientras tanto, las FARC y el ELN son los que controlan el orden público. Y no solamente eso, ellos tienen zonas inmensas donde ellos ejercen ya el gobierno. Y los proyectos para aprobar van a destruir el país en materia de salud, de seguridad, de economía, de pensiones. Se les va a quitar las pensiones a los ancianos. Las relaciones internacionales dirigidas para romper con el occidente, de manera tal a que cada vez más estamos en el bloque de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán, el eje del mal, y llegará un momento en que posiblemente veamos los barcos de guerra rusos paseando por el Caribe colombiano y por todo el Caribe y las Antillas. Es decir, estamos colapsando. ¿Cuándo nos daremos cuenta? Cuando sea la guerra sangrienta, que Petro la va a querer convocar, y dentro de la derecha van a haber más de uno imprudente que se va a querer ir a la asonada, a la guerra civil, para ser derrotados, porque el gobierno tiene todas las posibilidades de paralizar las Fuerzas Armadas, la policía, y tiene toda la fuerza de la subversión a su servicio. Quinto, Petro ya cuenta con un fiscal de bolsillo. La doctora Amelia Pérez es una comunista marxista, ella fue fiscal en el caso del Aro y ha tomado posiciones nada neutrales. Su esposo, Gregorio Oviedo, él en sus participaciones mediáticas no hace sino opinar contra la derecha, contra la Colombia de bien, contra los periodistas, pero el problema es que están incurriendo en un delito, porque por la consanguinidad el esposo puede comprometer el cargo de fiscal de Amelia Pérez. Puede ser comprometida por tres causales: intelectuales, patrimoniales o morales. Pero en la cuenta X se ve como Gregorio Oviedo coloca la primera línea, un escudo de la primera línea, y ataca a muchos periodistas constantemente. Eso puede detener el proceso de posesión de Amelia Pérez, pero en este país hay ley, se respeta la ley. Ella no puede ser fiscal porque está comprometido en una no neutralidad, en una parcialización. El fiscal tiene que ser neutral. Una vez más, chantaje. Si no se posesiona a ella, entonces hay violencia, se sacan los abuesos para intimidar y destruir al país. Entonces, nosotros estamos en un momento en que se intimida a los colombianos de bien, se criminaliza el orden público, y por lo tanto se están cerrando las paredes de la prisión. Ya cada vez más las paredes de la prisión están cada vez más altas, y Colombia va a quedar encerrada. De algún momento ya no va a haber libertad de expresión, y de tal manera puede haber hasta una noche de cuchillos largos para todos aquellos que nos oponemos. Por eso, dos cosas: vamos a la marcha el 6 de marzo a las 10 de la mañana en todo el país. Que sean marchas masivas, pero démosle prioridad a la exigencia de juicio político a Petro conforme el artículo 109 de la Constitución que da destitución. Y segundo, tener la convicción de que solo el Rosario puede salvar a Colombia. ¿No será que el actual gobierno es un castigo porque nosotros los colombianos nos estamos comportando mal? Una revolución cultural
y las iglesias se van vaciando, cada vez más el pecado y poca gente confesada, es como un humo que va maldiciendo el ambiente, saturando el ambiente para deteriorar todo en Colombia. Bueno, la solución está en volver a Dios, volver a Nuestra Señora, rezar el rosario en familia, en la iglesia y en el rosario público por Colombia, que cada vez crece más en todas las plazas de Colombia. Solo el rosario puede salvar a Colombia. Muchas gracias por su amable participación en esta nueva emisión de 7 días en revista. Si le gustó, ponga un me gusta y suscríbase si no lo ha hecho.